Muy buenos días, nuevamente con ustedes en el día de hoy para seguir con nuestras charlas sobre temas de salud, sobre actividad física y algunos otros consejos prácticos en cuestiones de alimentación que estamos comunicándoles a ustedes con nuestro personal que nos apoya en las diferentes áreas de salud. Y hoy eh, después de darles la bienvenida a ustedes, a los que están en contacto, quiero manifestar que también estos videos nosotros los hemos subido a YouTube. Ustedes con mucho gusto me pueden enviar información a través del WhatsApp para yo mandarles el link para que ustedes tengan todo este resumen, todos estos videos que hemos realizado en estos días en beneficio de la salud. El teléfono de contacto es el 312-436-4140. Para hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a hablar sobre la columna vertebral. Vamos en estas charlas avanzando sobre muchos temas que tienen que ver con la salud de la columna vertebral. Hemos sabido que día a día, por el impacto tecnológico y la pérdida de contacto con la naturaleza en factores de actividad física, hemos adoptado una situación de estática, una posición estática. Hemos perdido mucha movilidad a través del tiempo. Entonces, hoy por hoy no tenemos la posibilidad de realizar ciertas actividades que eran propias en nuestras épocas cuando los avances tecnológicos pues, no existían. Nosotros dedicábamos mucho más tiempo a esa actividad física, ese contacto social. Ahora nosotros, como vemos en nuestra juventud, pues están más su actividad, el tiempo mayor lo usan en los elementos y tecnologías que tenemos hoy en día, perdiendo precisamente las expectativas de movilidad. Las posturas viciosas y actitudes corporales inadecuadas son otro gran impacto que hace mella y genera problemas en la columna vertebral. El tiempo laboral también, muchas veces el estar en un lugar inadecuado con nuestros elementos de trabajo no están en el lugar que deben estar. Entonces, esto genera unos estados de estrés por postura viciosa y por ende va a impactar en nuestra columna. La columna vertebral, hoy por hoy, está ocupando unos lugares muy importantes dentro de enfermedades que generan incapacidad oral. Entonces, es importante, no solamente la incapacidad laboral, sino a todo nivel. En el hogar, o las personas que están a cargo del hogar también experimentan muy frecuentemente problemas de columna. Todas estas charlas que hemos tenido en la semana pasada, encaminadas a mirar cómo es las posiciones que debemos adoptar en diferentes actividades laborales, cómo estar de pie, cómo estar bien sentados, cómo dormir adecuadamente, pues son de gran importancia, de gran interés para mitigar y para evitar que los problemas de columna avancen día tras día. La columna vertebral yo les he manifestado mucho en mis pacientes que es una estructura física, es una estructura, un edificio, digámoslo así, de 24 pisos. Está conformado, rápidamente hablando algo de anatomía,
por vértebras, por ligamentos y por unas estructuras de sostén que son los discos intervertebrales. Más o menos, en resumen, pues son los pilares de la cual están conformadas nuestra columna vertebral. Unas vértebras de constitución ósea, un hueso que está compuesto en el cuerpo vertebral, en la parte anterior y en la parte posterior unas apófisis, que son las apófisis transversas y una apófisis espinosa, que al unir esas vértebras de arriba a abajo, pues nos van a formar esa estructura que se llama columna vertebral. Este hueso tiene unas particularidades. Es un hueso que tiene un cuerpo vertebral bastante esponjoso, es decir, que tiene bastante vascularización, es decir, que es un tejido que se nutre permanentemente. En la parte de posterior, pues también esa parte ósea, que es más de sostén, también tiene vascularización. Por lo tanto, el hueso de la columna vertebral, hueso de nuestras vértebras, tiene bastante vascularización. Y necesitamos que este hueso se mantenga vivo y activo para que tenga esa resistencia tal para sostener todo el tronco superior de nuestro cuerpo, que es un peso bastante considerable. Uno no puede imaginarse que unos huesos tan pequeños como los de las vértebras, sobre el cual se sostiene todo el peso del tronco, pues no se deforme enormemente a través del tiempo y mantenga esa consistencia. Pues es debido a que permanentemente este tejido óseo se nutre permanentemente porque tiene una buena vascularización. La parte de inervación. Podemos considerar que el hueso por sí no tiene inervación, es decir, que los nervios a este nivel de estos tejidos, pues no es, digamos, como lo tenemos en la piel, o como lo tenemos en los músculos, o como lo tenemos en otros tejidos de nuestro cuerpo humano. Entonces, estas terminaciones, pues, van más acompañando a las venas y arterias que terminaciones nerviosas sobre las partes óseas que nos indiquen al cerebro algún tipo de situación, como si lo percibimos, por ejemplo, en la piel cuando sentimos sensación de frío, de calor, de presión, de dolor. Entonces, el hueso tiene muy baja inervación estimulativa a nivel de sensibilidad. Lógicamente que hay una zona del hueso, que es la parte periósteo, la parte externa, sí tenemos algún tipo de terminaciones nerviosas. Por eso, cuando nosotros experimentamos una fractura ósea, pues sentimos el dolor porque se rompe esa capa y en esa capa periférica externa del hueso, pues sí tenemos terminaciones nerviosas. Entonces, el hueso tiene esa característica y no así también el hueso de nuestra columna vertebral, de nuestras vértebras. Tenemos otra estructura muy importante que es los discos intervertebrales. Los discos intervertebrales pues son esas almohadillas que están entre vértebra y vértebra, que son unos amortiguadores que no permiten que las vértebras se fusionen. Por eso en la columna vertebral tenemos, digamos así, una estructura móvil y una estructura estática de bajo movilidad, casi ningún tipo de movilidad, como es la zona sacrocoxígea, porque el sacro, pues más o menos está compuesto de 5 vértebras que están fusionadas y nos forman ese compendio del sacro. Igualmente el coxis, tenemos 4 vértebras fusionadas y están también pegadas al sacro, y esa zona sacrocoxígea, pues la movilidad es nula y más o menos se sostiene con el hueso ilíaco para sostener todo el compendio móvil de la columna vertebral, que podríamos considerar que son las vértebras cervicales, las vértebras dorsales y las vértebras lumbares. Entonces, estos discos los encontramos a nivel cervical, los tenemos a nivel dorsal, los tenemos a nivel lumbar. Entonces, entre vértebra y vértebra hay un disco. Ese disco, pues es de
consistencia, pues cuando estamos en crecimiento, o los seres humanos jóvenes, pues es un disco que tiene un núcleo pulposo bastante líquido y un anillo fibroso que a través del tiempo, por cuestiones de crecimiento y de edad, vamos perdiendo ese líquido pulposo y vamos resecando los discos, y eso permite que estos discos pues disminuyan su altura, su espesor, y también al mismo tiempo pueden en un momento dado generar una disminución de unos agujeros que nosotros tenemos al unir una vértebra con la otra, que son laterales por donde salen los nervios que conforman nuestro sistema nervioso periférico. Entonces los discos juegan un papel muy importante en nuestra columna vertebral. La constitución de estos discos, pues más que todo de cartílago y de elementos de sostén, fibrinógeno, tienen conductín sulfato, ácido hialurónico, es decir, todos los componentes del cartílago articular. El disco de por sí, podremos también tener en cuenta que no tiene, digamos, esta zona interna, la zona de mayor espacio que ocupa nuestro disco intervertebral, no tiene sistemas de vascularización. Es decir, que a través del tiempo, desde que vamos creciendo hasta más o menos los 12, 15 años, pues se forma este cartílago y es el cartílago para toda la vida. Por eso es importante cuidar nuestro cartílago articular, no solamente en las articulaciones sinoviales, que es donde tenemos esta estructura, sino también en nuestra columna. ¿Y cómo dañamos ese cartílago en nuestra columna? Las posturas viciosas, la falta de actividad física, la falta de fortalecer y darle dinámica a nuestros músculos que sostienen todo el compendio de la columna vertebral. Es importante que haya un buen elemento de sostén, porque pues, a pesar de que tenemos los músculos, que son las otras estructuras que hacen parte de nuestra columna vertebral, que tenemos unos ligamentos que unen vértebra con vértebra en todos sus componentes, en la apófisis transversas, en las apófisis espinosas, en el cuerpo vertebral, que son ligamentos cortos y largos, que es muy importante, ahorita hablamos del tema de los ligamentos, que son elementos de sostén, y los músculos, que hay al igual, al mantener activo esa fibra muscular, pues nos ayudan a sostener ese andamiaje de la columna vertebral en todos sus componentes, a nivel cervical, a nivel dorsal y a nivel lumbar. Por lo tanto, entonces tenemos esos tres componentes. Primero, el componente óseo, el componente cartilaginoso, que nos da los discos intervertebrales, y los componentes de sostén, como son los ligamentos, como son los músculos. Estos son como las tres estructuras que componen nuestra columna vertebral. Como lo habíamos manifestado, pues tienen una función muy importante. La función más importante, pues, es un elemento, la columna es un protector de nuestro sistema nervioso central, parte de nuestro sistema nervioso central. Entonces, miren ustedes el daño que nosotros generemos a estas estructuras de la columna vertebral, pues va a impactar sobre nuestro sistema nervioso central. ¿Qué elemento tenemos que protege nuestra columna vertebral? La médula espinal, que es la prolongación de arriba abajo, lo que es los hemisferios cerebrales, el cerebelo, la médula oblongada y la médula espinal. Son componentes del sistema nervioso central. Y generalmente esta va más o menos hasta la vértebra número 2 de las lumbares. Nosotros siempre enumeramos las vértebras de arriba abajo, ¿no? La primera vértebra se llama cervical 1, cervical 2. Por eso ustedes cuando entregan algún examen, cuando mandan a hacer algún examen de radiología o de resonancia magnética o tal, siempre se enumera la C. La C significa cervical y el 1 se enumeran de arriba abajo. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. A nivel dorsal, igual. Entonces, a nivel dorsal tenemos D1, D2 o T1, T2, hasta la T12 o T12. Por eso se llaman torácicas o dorsales. Y a nivel lumbar tenemos entonces la L1, la L2, la L3
la L4 y la L5. Esa es la forma en que se enumeran clínicamente las vértebras. Entonces, los discos igualmente pues, están entre vértebra y vértebra, entonces entre C1, C2, entre L1, L2, encontramos un disco, entre L4, L5, encontramos sucesivamente. Entonces, estas estructuras tienen esa función de proteger y de cuidar ese sistema nervioso central, como es el caso de la médula espinal. Y esa médula espinal pues va dando sus ramificaciones que nos envían reacciones sensitivas y motoras a todo nuestro cuerpo. Es decir, si vamos a ver a nivel cervical, pues ahí vamos a tener una serie de nervios que salen lateralmente en pares, es decir, tanto al lado izquierdo como al lado derecho, pues unos plejos o unas ramas, esos troncos que salen de cada vértebra, en la unión de vértebra y vértebra, forman unos troncos. Entonces encontramos el tronco braquial, el tronco cervical, que son troncos que se encargan de dar la inervación sensitiva y motora de la parte alta de la espalda, el cráneo, la parte externa, de la parte superior de los hombros y de los miembros superiores. Entonces, esos nervios pues, nos tienen que ver mucho con la sensibilidad y la motricidad del movimiento de estas estructuras. A nivel dorsal, entonces tenemos 12 nervios, digamos así, que salen tanto al lado izquierdo como al derecho, que tienen que ver con la sensibilidad y la motricidad del tronco, del tórax, especialmente músculos respiratorios, intercostales y la sensibilidad de toda esta zona. Y a nivel lumbar tenemos estos nervios que salen a nivel lumbar, los 5 troncos que se forman, que son los plejos, el obturador, el estructural y el ciático. Entonces, estos nervios pues, tienen que ver con la sensibilidad y la motricidad de la parte de la pelvis posterior anterior y de los miembros inferiores. Entonces, cualquier alteración que tengamos nosotros a nivel de la columna, en donde hagamos algún tipo de interferencia sobre estas estructuras nerviosas, pues nos va a generar ya un problema de tipo neurológico. Entonces, las lesiones de columna que alteran esa función que tiene la columna vertebral, pues generan una lesión neurológica. También es importante, otra de las funciones que tiene nuestra columna vertebral, entre muchas, por ejemplo, el sostén del peso corporal en sus diferentes estructuras. Entonces, nosotros miramos que a nivel de la columna cervical, estas vértebras, que son muy delgadas, muy pequeñas, reciben el peso y sostienen al mismo tiempo toda la estructura del peso de lo que es el cráneo y sus componentes internos. Entonces, ese sistema nervioso central que está dentro de nuestro cráneo y las partes externas, ese peso recae sobre la columna cervical. Luego la columna cervical sostiene el cráneo y sus componentes, ¿de acuerdo? Y por equilibrio, para sostenerlo, cuando estamos en posición bípeda, entonces se forma esa curvatura que vemos nosotros en la parte posterior, esa curvatura que se llama lordosis cervical, curvatura cervical. Es fisiológica normal porque para sostener la cabeza erecta en esa posición que nosotros siempre la tenemos cuando estamos de pie, las fuerzas musculares para buscar el equilibrio hacen que se forme esa curvatura y exista un equilibrio entre los músculos que tenemos nosotros en la parte de la nuca del cuello, que permiten sostener también junto con las estructuras, los ligamentos, los músculos en su conjunto, pues sostienen estas estructuras y se forma esa curvatura que es fisiológica normal. Entonces es importante mirar el aspecto de la posición de la cabeza cuando nosotros estamos realizando algún tipo de trabajo, que nosotros debemos preservar, debemos de mantener esta curvatura. Cuando nosotros alteramos esta curvatura, pues ya empezamos a tener una patología
en esa zona de la columna cervical. Entonces sería ya una patología estructural, porque estamos alterando la curvatura fisiológica normal y por ende pues, podemos generar problemas de tipo neurológico. A nivel dorsal, pues, digamos, lo interesante de la columna vertebral cuando estamos hablando que sostienen peso y que al mismo tiempo protegen el sistema nervioso central, se une también la parte dorsal. Entonces ya la parte dorsal sostiene un peso mayor, porque además de sostener el peso del cráneo, pues de arriba abajo va sosteniendo el peso del tórax con todos sus componentes. Estamos hablando de componentes, el componente del corazón, el pulmón, el esófago, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que tenemos en la reja costal, ese peso se va distribuyendo de arriba abajo a nivel de la columna dorsal. Por eso las vértebras dorsales son un poquito más gruesas. Por eso ustedes o nosotros vemos que las vértebras van aumentando de su tamaño, del grosor de arriba a abajo, porque el peso también influye mucho en el grosor de nuestras vértebras, en los factores de crecimiento. Cuando nosotros vamos avanzando en edad, pues estas vértebras van adquiriendo hasta más o menos las mujeres hasta los 16, 17 años, los hombres hasta los 21 años. Y esas son las vértebras que vamos a tener prácticamente para toda la vida también. Que pues respecto al peso que nosotros tengamos de ahí en adelante, si somos tenemos pesos mayores, somos obesos, pues aquí nuestras vértebras pueden crecer un poquito en grosor, pero al mismo tiempo la expectativa de formarlas pues es bastante grande, la formación de osteofitos, en fin. Entonces, a nivel dorsal, entonces también ese peso pues genera unas curvaturas de sostén de equilibrio y por eso esa curvatura normal fisiológica que se forma a nivel dorsal la llamamos cifosis dorsal. Por eso cuando malas posturas o posturas inadecuadas permanentes, estas curvaturas se pueden incrementar. Entonces hablamos de una hipercifosis dorsal, que quiere decir en nuestro argot, nuestro idioma decimos que es la jiba. Entonces, por favor, la postura es muy importante y el fortalecimiento de la actividad física que tengamos que hacer sobre esta musculatura que sostienen estas estructuras es importante mantenerla permanentemente. Hablamos entonces que ese peso pues está sostenido, el peso del tórax y del cráneo sobre la columna dorsal. A nivel lumbar, entonces más peso sobre estas vértebras, porque aquí a nivel lumbar, estas vértebras, 5 vértebras, y sobre todo si hablamos de la última vértebra lumbar, la quinta vértebra lumbar, sobre esas vértebras, sobre la quinta vértebra lumbar, que está unida al sacro, prácticamente concluyen todo el peso corporal del tronco superior, es decir, está sosteniendo el peso del cráneo, está sosteniendo el peso del tórax, unido a los miembros superiores, hombros, ¿sí? Y el peso del abdomen, ¿sí? Entonces, todo ese sistema visceral, el hígado, el vaso, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, bueno, todas estas estructuras que están en la parte del abdomen, pues ese peso corporal está cayendo prácticamente sobre la zona lumbar. Por eso es muy frecuente las lesiones a este nivel, la L5, la L4, la L3, siempre es común cuando tenemos problemas lumbares, pues esas son las vértebras que más se afectan, porque esa parte que tiene mayor movilidad, prácticamente el movimiento que hacemos del tronco superior, pues confluye a este nivel. Entonces, estas vértebras sostienen ese peso, por eso son mucho más gruesas, son mucho más resistentes. Y por ende, pues también los discos un poquito más grandes y ayudan a amortiguar estas estructuras. Entonces, dos funciones muy importantes. Proteger el sistema nervioso central tiene que ver mucho con el sistema nervioso periférico porque distribuye, o sea que a través de la columna vertebral estamos distribuyendo todos los nervios del sistema nervioso periférico, ¿sí? Que tienen que ver con la sensibilidad
y el movimiento de miembros superiores, de miembros inferiores y del tronco. Entonces, importante tener en cuenta estos factores que acabamos de ver en el día de hoy. La estructura ósea, la estructura del cartílago que está en nuestros discos intervertebral, y hay otras estructuras de sostén como son los músculos y ligamentos. Los ligamentos tenemos que ver algo muy interesante, porque son esas estructuras de sostén. Entonces, encontramos unos ligamentos pequeños que unen vértebra con vértebra, pero tenemos unos ligamentos que prácticamente los tenemos a lo largo de toda la columna vertebral, de toda la estructura vertebral para su sostén. Encontramos, por ejemplo, el ligamento anterior. Entonces es un ligamento ancho que va uniendo los cuerpos vertebrales en la parte anterior y que va prácticamente desde la zona sacrolumbar hasta la zona cervical. Entonces es un ligamento bastante largo. Y tenemos el ligamento posterior que está dentro del canal medular por la parte posterior de los cuerpos vertebrales. Igualmente es un ligamento bastante grande que va desde la zona lumbar hasta la zona cervical. Y en la parte posterior del canal medular encontramos el ligamento amarillo, que es otro ligamento muy importante, que reviste ese canal donde va la ura madre, donde circula el líquido cefalorraquídeo, porque a nivel de la médula espinal también tenemos la misma estructura de la parte interna del cráneo, ese revestimiento que tiene nuestro cerebro. Entonces, estos ligamentos son ligamentos que están desde la zona lumbar hasta la zona cervical. Y en la parte posterior, pues, tenemos un ligamento largo, que es el ligamento supraespinoso, que une las apófisis espinosas en la parte posterior, lo que comúnmente ustedes cuando se tocan la parte posterior, esos huesitos que llaman el espinazo, esas son las apófisis espinosas. Y ahí hay un ligamento bastante largo que va desde la zona, repito, lumbar hasta la zona cervical y se continúa con un ligamento que llamamos ligamento nucal o el ligamento de la nuca. Ese ligamento juega un papel muy importante hoy en día. ¿Por qué? Ya estamos viendo uno que otro caso de retracción o por la misma tensión que ejercemos en el ligamento nucal cuando nosotros permanecemos en una flexión permanente en posición bípeda, en posición vertical, cuando nosotros mantenemos la cabeza mucho tiempo en posición de flexión anterior. Este ligamento genera una tensión sobre su punto de inserción, que está en la base de la zona occipital, la parte posterior del cráneo. Y ya muchas personas experimentan un grado de dolor y de tensión a este nivel. Cuando ustedes se tocan la parte posterior en la base del cráneo y sienten algún tipo de dolor o sensación de tensión, sobre todo se ve en la juventud que permanece mucho tiempo en el celular. Entonces, esa posición permanente que es tensionante puede en un momento dado ese ligamento nucal alar y producir una lesión a nivel de la unión del ligamento con el hueso y entonces puede formarse un tipo de espolón y el dolor pues va a ser permanente y bueno, hasta el momento pues los controles y el tratamiento pues vuelvo a decir son bastante de largo tiempo y lógicamente pues por eso es importante la postura, por eso es importante inducir a nuestra juventud, a nosotros mismos de mantener esta posición que habíamos hablado la semana pasada, de mantener el mentón en la línea media, es fundamental cuando nosotros estamos operando cualquier tipo de equipo electrónico o en el trabajo con nuestros elementos de trabajo. Entonces, mañana vamos a continuar con el tema de la columna vertebral. Para hoy vamos a hablar un poquito de lo que nos manda la doctora Ana Clelia sobre nutrición. Entonces, vamos otros puntos a tener en cuenta en la parte nutritiva para terminar la charla de hoy. La doctora Ana Clelia nos manda, unido a lo que hablamos en el día de ayer, el tema de los alimentos, que tenemos que alimentarnos, no comer.
Bueno, para hoy ella nos manda un consejo que es el que nosotros debemos consumir alimentos frescos, variados y naturales. Entonces, importante tener en cuenta el tipo de alimentos que nosotros debemos consumir día a día, frescos, variados y naturales. Tenemos que basarnos, ella nos manda a decir que tenemos que basarnos en los 7 grupos de las guías que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene para una buena nutrición. ¿Cuáles son esos 7 grupos? Grupo 1, ¿ya? Entonces, el grupo 1 están los cereales, las raíces, los tubérculos, el plátano. Entonces, estos son unos elementos que están dentro del grupo 1. Dentro del grupo 2 tenemos las hortalizas, las verduras y las legumbres verdes. Están en el grupo número 2. En el grupo número 3 tenemos lo que son las frutas. En el grupo número 4 tenemos lo que es las carnes, los huevos, las leguminosas. Importante este grupo, el grupo 4. En el grupo 5 tenemos los lácteos. En el grupo 6 las grasas y en el grupo 7 los azúcares. Entonces, estos son los 7 grupos de las guías nutricionales que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que cuales se basa en los factores de una buena alimentación en nuestra población. Entonces, importante tener estos consejos que es importante para favorecer, por ejemplo, los músculos, los huesos y los dientes. Debemos de consumir leche o productos lácteos, que esto nos fortalece la parte o nos favorece una musculatura activa, unos huesos resistentes y al mismo tiempo la parte dental. Entonces, importante el huevo, recomienda que al menos un huevo diario, no más de 4 a la semana. Son factores estándares que se tienen para la alimentación de estos productos que tienen un impacto sobre la zona muscular, la zona ósea y la parte de los dientes. Importante que tomemos el tiempo de alimentación, que sea un tiempo confortable, de compenetrarnos a nivel familiar con las personas que conviven con nosotros, y dedicar tiempo exclusivamente para la alimentación, porque es que una persona no puede estar haciendo 4 cosas y alimentándose al tiempo, porque se pierde ese gusto y esa exquisitez por la alimentación, y el cuerpo es inteligente. Entonces, si nosotros nos centramos, nos concentramos en el proceso de alimentación, muy seguramente el efecto que genera esta alimentación va a ser a todo nivel. Entonces, por favor, no permitamos y evitemos que cuando nos sentemos a tomar nuestros alimentos, tener equipos electrónicos o estar haciendo otro tipo de actividad, sino que nos concentremos, que estamos en un proceso de alimentación, que más bien hablar de temas interpersonales, interfamiliares, pues es mucho más agradable que estar pegado a un equipo electrónico, porque se pierde ese sentido de la buena alimentación. Bien, y otros elementos, el de masticar, es muy importante enseñarle a nuestra juventud y nosotros mismos aprender a masticar los alimentos. Eso es muy interesante, porque la mayoría de los jóvenes no mastica, sino digiere sin masticar, y por lo tanto eso va a esforzar factores metabólicos a nivel del estómago y va a requerir mucho más para ir sintetizando estos elementos, pues le va a costar más. Y es muy importante entender que las enzimas que nosotros secretamos en el proceso de masticación de nuestras glándulas salivales y otras más son importantes para esos procesos de síntesis, para el metabolismo de todos los alimentos que consumamos. Bueno, mañana vamos a continuar con este tema. Muchas gracias por las personas que están conectadas. Estos videos vamos a colgarlos, quedan ahí en ese postural, y los colgamos a YouTube para que los revisemos, para que los mandemos a nuestros contactos para que sepan y conozcan algo sobre estos temas que estamos hablando en el día de hoy y los temas anteriores. Muchas gracias.
quedémonos siempre en casa, todavía debemos controlar y ganarle a esta pandemia, y estando en casa estamos colaborando enormemente con este triunfo, y siempre todo está en nuestras manos. Un feliz resto de día y muchas gracias por su atención.